Domingo 14 del tiempo ordinario del ciclo B, Evangelio de San Marcos. Vemos hoy cómo Jesús va a Nazaret y de alguna manera es rechazado por sus paisanos. No es de extrañar la reacción que tuvieron con Jesús. Es la reacción que tenemos nosotros habitualmente en la vida ordinaria. Damos por supuesto que conocemos al otro. Y además cuando decimos, que ya nos conocemos, solemos pensar en la parte más negativa o aquella parte que menos nos gusta de la otra persona. Y entonces como que reducimos la persona a eso de ya nos conocemos, ¿vale? Entonces también a Jesús creían conocerle porque sabían de dónde procedía, sabían quién eran sus parientes, sabían hasta el oficio de su padre. Entonces, todo demasiado fácil, todo demasiado cotidiano, todo como demasiado conocido, superficialmente, hay que decirlo, superficialmente, pero como que conocido. Y es verdad que ellos reconocen, de dónde saca esta sabiduría que sale de su boca, y esos milagros que parecen salir de sus manos. Pero eso de bueno que parece que hace Jesús queda enseguida ensombrecido por su historial, por el de dónde viene, de quién es. Y tendríamos que decir, pues parece que estaba todo a su favor, porque Jesús, además de predicar, palabras sabias que salían de su boca daba trigo, hacía milagros. Pero parece que para sus paisanos no era suficiente. ¿Qué novedad, nos podemos preguntar, puede aportar lo conocido? Que conste que nos ocurre, vuelvo a repetir, en la vida ordinaria, en las relaciones interpersonales y a veces hasta en las relaciones con la naturaleza, ¿vale? Yo creo que hoy es muy predecible la temperatura que va a hacer mañana y los próximos días, ¿verdad? Para los antiguos el sol era todo un misterio. Además tenía unos movimientos variables. Poco a poco fueron descubriendo que aunque eran variables eran predecibles. Y entonces, pues parece que una vez que ya conocemos aquello que se nos hacía misterioso, pues le empezamos a restar importancia. ¿Quién le da mucha importancia a la luz que contemplamos cada día? Pues es lo normal. Es lo normal que haya luz, hay sol, hay luz. Y aunque haya nubes, el sol está por algún lado y nos sigue iluminando. Por lo tanto, ¿qué tiene eso de extraño? ¿Qué tiene eso de raro? Claro, el tema empieza cuando la oscuridad nos empieza a dominar por dentro, por las razones que sean. Da lo mismo que sea una enfermedad, da lo mismo que sea un fracaso de tipo personal, en lo laboral, que sea una ruptura con la pareja, que sea un conflicto serio con familiares a los que queremos, sea una depresión. De repente no vemos luz por ningún sitio. Casi no vemos ni la luz natural. Y entonces sí que agradecemos esa luz, ¿verdad?, que entra todos los días por nuestra retina e ilumina la realidad. Entonces sí que la valoramos y quisiéramos que ella también iluminara todo nuestro interior. No valoramos, ¿verdad?, todo aquello que creemos que es conocido hasta que de alguna manera pasa de la cabeza al corazón. Hoy en día tenemos muchos conocimientos sobre el embrión humano. Podemos seguir cuál es la evolución de un bebé desde el momento de la concepción casi hasta su nacimiento. Pues vaya tontería, ¿no? Y además con la cantidad de miles de niños que nacen cada día, pues vaya, ¿qué misterio tiene eso? Claro, el misterio empieza cuando nace tu hijo. Entonces, es algo sorprendente. El milagro de la vida, lo desconocido, lo inesperado,
lo verdaderamente bueno, que es esto que sale de la realidad. Claro, es que hay un conocimiento que va más allá de la mera cabeza. Y ese conocimiento que de alguna manera nos surge desde el corazón. A veces nos quedamos en lo puramente intelectual, que es lo que yo creo que les pasaba también a los paisanos de Jesús. Es verdad que este texto, a los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a la pastoral, nos tendría que consolar muchísimo, porque claro, Jesús, el profeta por excelencia, el enviado por Dios, rechazado en medio de su pueblo. Si en Jesús no son capaces de ver que más allá de la sabiduría que salía de su boca y más allá de los milagros que salían de sus manos, estaba aconteciendo el reino de Dios, estaba aconteciendo la liberación que Dios quiere para la humanidad y para cada persona. Claro, si no somos capaces de reconocer eso, nos quedamos sin lo mejor. Y es lo que les pasó a los paisanos de Jesús. Pues cuanto más, si eso le ocurrió a Jesús, nos ocurrirá a nosotros, siervos inútiles, ¿verdad? Que solemos decir. Y sin embargo, no tenemos que cesar, Tenemos que seguir proclamando el Evangelio. Hombre, de no ser que a nosotros también nos pase como a los nazarenos, ¿verdad? Que ya el Evangelio se nos hace tan cotidiano, tan natural, tiene tanta poca sorpresa, lo hemos escuchado tantas veces, ya según empieza la primera frase del Evangelio, ya nos despistamos porque no sabemos el resto. Pues efectivamente, así no puede aportar ninguna novedad, pero ni el Evangelio ni la vida, ¿no? Porque a veces nos cuesta reconocer el paso de Dios por nuestra vida. Y diréis, ¿cómo es el paso de Dios por nuestra vida? ¿Y cómo podríamos reconocerlo? Pues hombre, podemos reconocerlo, por ejemplo, en el cariño compartido, en la esperanza suscitada, en el servicio que prestamos los unos a los otros, en la experiencia de la reconciliación. En la experiencia de la reconciliación se manifiesta Dios creando de nuevo fraternidad. En la alegría que nos mana por dentro y que muchas veces no sabemos explicarla. En los momentos de oración. En los momentos de oración nos sabemos habitados por una presencia que nos sobrepasa y a la vez nos sostiene. Bien, pues esos son acontecimientos de la vida ordinaria, a las que no les prestamos a veces mucha atención. Y ahí se nos está comunicando el Evangelio. Dios está presente en todo y está presente en mí. Sí, ya sé que me diréis, también en mí. Si soy un desgraciado, si soy un calamidad, si meto la pata cada 2 por 3, no pasa nada. No pasa nada. San Pablo nos consuela tanto cuando nos dice, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Pues sí, siervos inútiles, pero al servicio del Evangelio. La fuerza verdadera es la que nos da Dios. La entiendan los otros, la entiendan los demás o no la entiendan. Que tengáis una feliz semana y seguimos contando con la bendición de Dios. Pues que seamos muy conscientes de que Él nos acompaña en el camino de la vida, bendiciéndonos.